Y aquí estoy, aquí estoy. Sí No te vemos, pero ahorita lo organizamos. Ya estamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Qué gusto estar aquí para la cuarta fecha psicoactiva del Instituto RIA. Estamos muy contentos y contentas de seguir teniendo estas conversaciones, este diálogo, este conocimiento compartido, ¿no? Para nosotros hemos aprendido muchísimo en las primeras fechas, la primera sobre cannabis, la segunda sobre, me van a tener que recordar, yo estaba ahí, la vi. Estimulantes. Estimulantes, yo di mi fecha, por eso traigo un estrés ahí de que yo hice una fecha ese día, después de chemsex y ahora nuevas sustancias psicoactivas y también su relación con los criptomercados, con la criptomoneda, con todo esto, así de que a veces escuchamos a las autoridades hablar de estos temas y lo dicen sin que tuviéramos ninguna idea de qué realmente están hablando. Entonces, el punto de hoy es un poco ir desmitificando, entendiendo cuando dicen eso, qué significa, y además, pues, resolviendo dudas. Al final va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Hoy tenemos un gran panel de pechistas, no sé, nueva palabra, y hoy vamos a hablar, como dije, nuevas sustancias psicoactivas y criptomercados. Entonces, cuando busqué, ¿qué son las nuevas sustancias psicoactivas? En realidad, la mayoría no son tan nuevas, sino que es algo que desde las Naciones Unidas han empezado a impulsar y seguro hoy estaremos escuchando más sobre eso. Pero ellos lo definen, la Oficina de Drogas y Delito, lo definen que son, a menudo tienen propiedades químicas y o farmacológicas similares a las sustancias controladas internacionalmente. Su variedad nunca ha sido tan amplia como lo es ahora. Han sido conocidas en el mercado por términos tales como drogas de diseño, euforizantes legales, hierbas euforizantes, sales de baño, productos químicos de investigación y reactivos de laboratorio. Entonces, esto pues es todo, cualquier cosa realmente podría estar adentro de este término. A fin de promover una terminología clara sobre este asunto, la Oficina de Drogas y Delitos utiliza únicamente el término nuevas sustancias psicoactivas, las cuales se definen como sustancias de abuso, pues no todas son de abuso, pero ya sea en forma pura o en preparado, que no son controladas por la Convención Única del 61 sobre estupefacientes ni por el Convenio sobre sustancias psicotrópicas del 71, para que pueden suponer una amenaza para la salud pública. Pues hoy creo que vamos a estar justo entrando al tema para ver, ¿realmente esto es un problema de salud pública? ¿Cuál es su relación? Porque después también hablan mucho de cómo se compran sustancias psicoactivas en los criptomercados. Hoy vamos a escuchar cómo se compra, cómo funcionan esos mercados y además si tal vez hay un componente de reducción de riesgos y daños cuando compras una sustancia a través del internet, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros pues hemos comprado, puede ser que desde WhatsApp a grupos de Facebook, tal vez alguien ha comprado una criptomoneda para poder facilitar compras de esa forma. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso. Estoy muy emocionada. Muchas gracias, Gustavo, Felipe, Norberto, Pierre, Vanessa, por estar aquí. Romina y Jorge del Instituto RIA van a estar aquí asegurando que todo va fluyendo como debería de fluir. Como saben, van a tener 20 láminas, 20 segundos por lámina, por un total de 6 minutos 40 segundos. Es poco tiempo, lo bueno es que vamos a tener preguntas al final para ir contestando. Entonces, vamos a arrancar con Gustavo, que dice, ¿cómo llega el producto a la persona usuaria? Gustavo es analista de delitos con sustancias químicas controladas y se ha desempeñado en los campos de la criminología y la formación profesional en política criminal. Estamos muy contentos de tenerte aquí y ahorita Jorge nos va a decir cuando entra de ahí como magia. Todos vamos saliendo al backstage. Adiós, Vanessa. Este es tu momento para aprovechar así 30 segundos extra. De mi parte, bueno, gracias Sara y equipo, gracias a todas y todos por acompañarnos y
en particular en mi caso por convidarme con este espacio, así que trataré de ser breve y atenerme al formato. En mi caso... Y vienes desde Argentina, entonces tenemos hasta el sur estoy de en la Buenos Aires. Estamos bien lejos, sí. Sí, sí, es muy lejos. Bueno, yo te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Gustavo. Gracias, Sara, a ustedes. Bueno, a mí me interesa hablar a través de una presentación general que no se va a detener en productos específicos o en modalidades específicas, sino que quiero hablar de la decisión. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo que a mí me interesa es centrarme en la decisión comercial de alguien que compra, de alguien que vende una sustancia, qué tipo de sustancias, las que Sara anticipó que nos interesan hoy, que son las nuevas sustancias psicoactivas, en qué tipo de mercados en los que conciernen a la Deep Web, o dentro de la Deep Web lo que vamos a llamar la Dark Web también. La siguiente, por favor. A mí me interesa partir de reconstruir a grandes rasgos cuál es el origen de estas sustancias, de dónde vienen. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. 3 caminos son los que nos permiten sintetizar esto. El camino que vamos a ver ahí arriba, el que está empezando a graficarse en pantalla, es la industria química, que produce psicoactivos con finalidades farmacológicas, por ejemplo, produce una sustancia, y si esa sustancia es exitosa y tiene las finalidades y cumple las finalidades que les interesan, esa sustancia puede ser patentada y comercializada. En un segundo caso, que es el segundo renglón, esas mismas industrias producen algo que no genera los efectos deseados o que tiene de pronto efectos secundarios indeseados, y eso les impide patentarlo. Entonces eso genera un cúmulo de sustancias que terminan derivándose a mercados informales. Esa es la historia de muchas de las familias de sustancias que se han consumido de forma recreacional a lo largo de la historia. En el tercer renglón, de esas mismas industrias, por fines y medios de toda índole, pueden derivarse el uso de ciertos químicos para producciones más domésticas de químicos que puedan ser utilizados para esas finalidades también. Y todo eso genera un cúmulo de sustancias que pueden ser aplicadas a este mercado. Ahora, ¿cómo llegan a la Deep Web estas sustancias que acabo de describir? De izquierda a derecha yo tengo una progresión de hechos en este gráfico, y de abajo hacia arriba tengo 4 lugares en donde pueden ofrecerse. Lo que me interesa mostrar aquí es que las sustancias suelen empezar ofreciéndose en la Deep Web, luego se expanden hacia la web libre, por eso el símbolo de Google, y luego terminan en la calle. Todo eso con el potencial éxito de esa sustancia. En cuanto a los sistemas de alerta temprana, que son los que están ilustrados con esa sirena ahí abajo, detectan esa sustancia y la reportan, conducen a una generalmente prohibición de esa sustancia, lo cual hace que la diseminación y la distribución de esas sustancias vuelva a replegarse. Ya no está en la calle, ya no está en la Deep Web, y se empieza a concentrar cada vez más progresivamente en la Darknet. Hasta que luego esas sustancias son reemplazadas por otros desarrollos propios o de otros competidores. Pero ¿quién desarrolla del otro lado? Lo que vamos a tener del otro lado son oferentes dispersos, organizaciones que no son líderes consolidados como en otros mercados tradicionales, sino que son más horizontales, atomizados, con ciclos de vida muy cortos, ciclos de vida cortos para los mercados, para los vendedores y para las propias sustancias. Hay diferentes tipos de estrategias que se utilizan para salir a buscar una posición de mercado como vendedor. Aquí les ofrezco 3 sintéticamente. La de arriba sería vender algo inicialmente y luego tender a vender algo que me dé más margen de ganancia. Si empiezo vendiendo una sustancia barata que en un mercado tradicional, por ejemplo, es un derivado de cannabis, mi primera estrategia sería tratar de ir a cocaínas. Luego, una opción sería diversificar por cantidad de ventas en pocos márgenes, pero lo que nos interesa en este mercado es una tercera estrategia, que es la de diversificar por productos, tener productos muy diversos para ofrecerle a quienes me pidan. Ahí se empieza a ver lo que acabo de describir, si no me equivoco. Lo primero es salir a vender productos más caros. Lo segundo que aparece ahora es vender el mismo producto, pero muchas veces. Lo tercero es lo predominante en este mercado que nos interesa hoy, que es ser diverso. Yo quiero organizar esto en generaciones de intereses en este mercado. Inicialmente lo que se buscaba en estos mercados eran los cannabinoides, porque lo que se buscaba era emular los efectos análogos a los canábicos, o sea, alucinógenos. Luego tomaron su lugar las catinonas, que son estimulantes muy potentes, más potentes que los derivados de coca incluso, y hoy estamos transitando una era que es la de la generación de los opioides, es decir, lo que se busca comprar y vender son los depresores del sistema nervioso central, es otro tipo de experiencia, y es la que hoy está en boga. Esta la podemos pasar porque Sara algo comentó sobre esto, son las denominaciones habituales de estas sustancias online.
Estas sustancias tienen ciclos de vida muy cortos, algo que yo comenté recién. Este gráfico pretende demostrar que hay diferentes hitos que impactan en la vida de estas sustancias, pero lo más importante, lo que modifica permanentemente las reglas del juego, la distribución de la oferta, la variedad de productos que se pueden encontrar en estos mercados, es la competencia. No es ni la interdicción de las autoridades, ni los sistemas de alerta, ni los efectos indeseados que existen, pero que no son o no ocurren en todo tipo de sustancias. En realidad, lo que motoriza permanentemente el desarrollo y la evolución es la propia competencia, a diferencia de mercados tradicionales que están atravesados por otro tipo de variables, no solamente por la competencia. Pero ¿cómo podemos tener una idea del tamaño de este fenómeno? Bueno, todos los años se descubren cerca de 50 NPS que no habían sido reportadas anteriormente, pero conviven cerca de 180 a 200 sustancias permanentemente por la alta rotación que se tiene en este mercado. En total, desde que se empezó a registrar de esta manera este tipo de sustancias, hemos acumulado conocimiento sobre 800 sustancias distintas. O sea que es un mercado muy vasto y muy diverso. Y muy distinto a los mercados tradicionales. En primer lugar, porque estas sustancias son legales inicialmente, no estamos hablando de un listado taxativo de sustancias prohibidas, entonces esto está en principio permitido por los estados porque no está detectado. Además, son sustancias que tienen muchas variables bajo control, por ejemplo, no tienen plazos tan largos, no requieren estacionalidades y control de variables exógenas, la logística es mucho más accesible porque las cantidades son menores y menos voluminosas, y las transacciones implican flujos de dinero encriptados, entonces eso hace que sea más seguro en términos de anonimato para personas que quieren involucrarse en estos mercados sin correr el riesgo de ser expuestos personalmente. Por supuesto que esto tiene otros riesgos, pero en este caso estoy hablando de la ventaja que persiguen las personas que van a encontrarse en este tipo de mercados para comprar o vender. Además, la distribución es muchísimo más, es despersonalizada, por lo tanto es muchísimo más encubrible y también expone menos a las personas, y esto hace que quien busca, las personas usuarias que buscan este tipo de sustancias, tratan de evitar ser expuestas por otras maneras que los mercados tradicionales suelen representar. Lo que sí requiere, el punto número 6 de esta gráfica, requiere cierto conocimiento para explotar los recursos necesarios para salir a buscar estas sustancias. No es para cualquiera, tampoco es para cualquiera el patrullaje y el control. Por eso las policías, las autoridades nacionales están muy rezagadas en términos de capacidades para salir a detectar esto e impedir lo que la ley le pide que impidan. Los riesgos no son privativos ni de estas sustancias ni de estos mercados, son más genéricos. Los riesgos informáticos que implica cualquier transacción online, sobre todo en la Darknet, y los riesgos sanitarios que implica una droga que no está suficientemente testeada muchas veces o que, bueno, combinado con ciertas preexistencias clínicas de cualquiera de nosotros puede implicar el sometimiento a ciertas situaciones indeseadas, pero no es privativo ni de estas sustancias, ni de estos mercados. Los usuarios toman precauciones para esto, no me quiero adentrar demasiado en este punto porque esto es sobre todo conocido por las personas interesadas en estos mercados, pero hay mucho intercambio horizontal de información especializada desde comunidades que se crean alrededor del consumo recreacional de este tipo de sustancias, que nos permite, a quienes estén interesados, les permite acceder a información testeada y a advertencias de calidad antes de proceder a la compraventa. ¿Cómo se fija el precio? Hay muchas estrategias de precios posibles en este tipo de mercados. A grandes rasgos yo puedo poner un precio bien alto para salir a competir y poner un precio bien alto de mi sustancia y entonces imponerla desde ese lugar porque me parece que es una sustancia apreciada o me fue cara de desarrollar. El segundo punto que está graficado con ese nadador es la estrategia inversa, que es la de tratar de colocar mi producto con un precio bien bajo para penetrar rápidamente y vender mucho. En el caso del tercero, esa condecoración representa las sustancias que yo como vendedor voy a querer colocar para quienes buscan a través de ese consumo cierto estatus o cierto prestigio. Entonces es un público bien preciso al cual yo estoy apuntando. Y el cuarto es el más común, es el del precio que está pensado no por variables propias o decisiones propias, sino pensando más bien en cómo están jugando los competidores de mi sustancia. Entonces lo hago pensando más en ellos que en mi situación interna. ¿Y la política cómo impacta en esto? La política va a impactar en todas estas variables indirectamente, porque la política también le da forma a estos mercados. ¿De qué manera? Bueno, produciendo desplazamientos. La política cuando actúa bien o cuando actúa mal produce desplazamientos. Cuando es efectiva lo hace y cuando no es efectiva también. Desplazamientos temporales, espaciales, desplaza las técnicas, los métodos, los objetivos.
Y todo esto tiene impacto en los precios, en los ciclos de vida de las sustancias, en la toma de decisiones de cualquier índole para proponer un mercado. Yo estoy pensándolo más en términos de quien se propone vender y aplicar comercialmente como oferente en este tipo de mercados. De todas maneras, esto deja a salvo la idea anterior que yo les transmitía, que es que el principal motor de este tipo de mercados es la competencia, porque estamos hablando siempre de sustancias que juegan en un entorno previo a la regulación, previo a la prohibición eventualmente, y que por lo tanto se dirime en términos de bastante horizontalidad entre las personas que ofrecen y entre las personas que compran entre sí, y eso es lo que le confiere la dinámica que lo caracteriza y que lo distingue netamente de los mercados de drogas tradicionales y de los mercados físicos de drogas. Hasta aquí lo que me interesa transmitirles. Muchísimas gracias. Es muy interesante, sí, todo lo que es como una buena base para que de ahí vamos profundizando. Sí, digamos que cada año también en la Comisión de Estupefacientes en Viena es cuando ellos votan para controlar algunas de estas nuevas sustancias psicoactivas que están saliendo en el mercado y votan para, pero muchos de esos, y vamos a llegar a eso en las preguntas, muchas de esas sustancias están muy vinculadas a otras sustancias que ya conocemos, pero justo pueden desviar y encontrar en este área legal gris donde les permita aprovechar este mercado. Justo nosotros, ha sido una decisión política de no decir dark web por no poner colores a cosas. Por eso no decimos nosotros, y es una decisión como organización, no decimos el mercado negro, porque eso es como decir que negro es malo, ilegal, y entonces por eso nosotros hemos puesto Deep Web, pero puede ser que hay como razones por las cuales sí, incluso también se lo suele llamar Hidden Web y tienen algunas otras formas de llamarlo, pero en el momento de pensar en estos mercados, perdón que tome unos segundos más, hay una disquisición muy importante respecto de lo que es la Deep Web del nivel siguiente, porque las decisiones en esos dos lugares son bastante diferenciadas en términos de cómo toman decisiones de mercado quienes ofrecen productos en esos lugares. Y como no es parecido, sino que tienen muchas particularidades, hay una necesidad de darle un tratamiento diferenciado, aunque coincido con vos y con quienes están en esta posición que vos reflejás, respecto de que podríamos encontrar términos mucho más amigables y menos peyorativos para hablar de estos ámbitos, porque también entonces estamos trasladando una mirada negativa o peyorativa sobre un montón de prácticas que no necesariamente, que no lo ameritan. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que vamos a entrar a preguntas al ratito. Tengo a un compañero nuevo. Vamos a seguir con Norberto. Norberto es orgulloso poseedor de un permiso de COFEPRIS para consumo adulto responsable. Es apasionado de la tecnología y contador de historias. Actualmente es director general en SPADE, desarrollando infraestructura digital chingona. Padrísimo, Norberto. Tú tienes la palabra ahora que pongan tu presentación y nada más te quitas el mute y te vamos a poder escuchar. Okay, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. A ver cuando, nada más toma un momentito para... Sí, claro. Bueno, pues yo les voy a hablar de las criptomonedas, ¿no? Que es un tema que se discute mucho, sobre todo en los mercados del Deep Web y en muchos mercados internacionales. Entonces, creo que es interesante saber qué es lo que sí se puede y qué es lo que no pasa con las criptomonedas, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Una criptomoneda es casi un dinero de Monopoly con buen RP, ¿no? O sea, yo puedo ahorita hacer un servidor y decir, bueno, pues tengo una criptomoneda que se llama Chuchito Martínez, ¿no? Y lo que va a generar que eso funcione, ¿no? Bueno, pues van a ser como mis estrategias de relaciones públicas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hace 10 años, estas dos pizzas se compraron con 10,000 bitcoins. Esos 10,000 bitcoins valen hoy más de 2,000 millones de pesos. Eso es lo que pasa con las criptomonedas. Son relaciones públicas. No hay ninguna moneda que se pueda comportar de esa forma que no sea una criptomoneda, al menos hasta ahorita, ¿no?
O sea, que crezca de esa forma exponencial, está muy difícil. Los montos de transacción afectan los precios de las criptomonedas. Cuando existía de Silk Road, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, una transacción fuerte puede determinar el precio de una criptomoneda. Y eso también va a determinar qué tipo de empresas vas a usar tú para tus transacciones. La siguiente, por favor, la siguiente. Tú siempre vas a tener que convertir esa moneda. No existe ninguna criptomoneda que tú puedas gastar como tal. O sea, tú necesitas convertirla a moneda corriente. Y ahí pierdes muchísimo de la supuesta privacidad y entras al mercado normal. Entonces ahí es donde se torna como complejo y no siempre anónimo como se gustaría, ¿no? La que sigue, por favor. Tú tienes en el sistema de las criptomonedas, las wallets son como los bancos y son los servicios que te van a ofrecer, van a ser los precios que tú vas a pagar de intercambio entre la criptomoneda y la moneda en la que tú quieras transferir tu dinero, y si tiene costos los pagos que tú haces o no. Entonces, bueno, pues es muy importante checar esto de las carteras, y también la seguridad depende de este instrumento. Y hoy por hoy, por ejemplo, debe de haber como entre 40 y 80 millones de dólares que se roban de las criptomonedas. El Silk Road y el Bitcoin, se decía que el Bitcoin era anónimo, entonces tú podías hacer cualquier tipo de transacción, pero había un sitio que se llamaba el Silk Road que los pudieron encontrar precisamente por las transacciones de Bitcoin. Y es más, agentes del FBI se robaron parte de esos Bitcoins creyendo también que iba a ser anónimo, y hace 3 años los metieron a la cárcel porque esta criptomoneda usa blockchain. Entonces registra cada una de las transacciones que se hacen con esa criptomoneda. Entonces no habrá forma de ocultar a dónde fue ese dinero o a dónde regresó. La que sigue, por favor. No, perdón. Las pasarelas de pago. Ya vi, perdón. Algunos sitios, por ejemplo, hay una cafetería que me llama mucho la atención en la Nápoles, que tú puedes pagar con bitcoins tu café. Y eso sucede en ciertos servicios también que hay en línea. Puedes pagar hostings, puedes pagar algunos servicios, pero no todos. La idea sería que las criptomonedas llegaran al punto donde todos los sitios tuvieran capacidad de cobrar también con una criptomoneda, además de la moneda corriente en la que estén utilizando, ¿no? Espérenme un tantito. Perdón, Es más, Maduro sacó una criptomoneda que se llama el Petro. Parece que no funcionó, porque, bueno, pues quién va a comprar una criptomoneda venezolana, ¿no? Pero ahorita él está buscando que se pueda hacer cualquier transacción en criptomonedas desde Venezuela, porque quiere con eso evitar los bloqueos internacionales. Entonces, algo que es importante de la criptomoneda es que nos permite hacer cosas que están prohibidas. A lo mejor no en este caso es algo bueno, pero al final nos ofrece libertad. ¿Realmente son anónimas las criptomonedas? No. O sea, dependiendo la cantidad de esfuerzo que quieran dedicarte, es fácil que se encuentre, o en casi todos los casos se puede encontrar a las personas que están haciendo transacciones con criptomonedas, porque al final queda un rastro. Casi todas tienen que llevar un registro de dónde está quedando ese dinero, dónde queda esa criptomoneda. Entonces hay una forma de rastrearlo. Muchos ofrecen que no, pero que no pasa, pero nadie te puede garantizar el 100% que no sucede. ¿Cuál es la gran ventaja de las criptomonedas, o por qué deben de existir? Y creo que está bien. La libertad. Nos permiten ejercer libertades que de repente nos son quitadas, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas. Nos permite ejercer esa libertad cuando ante leyes o ante imposiciones injustas. Entonces creo yo que la criptomoneda es algo muy bueno,
pero también es algo muy peligroso. Entonces habría que, sobre todo y también en el sentido de los valores, porque una criptomoneda que hoy vale muchísimo puede perder el 40% de su valor para mañana. Le ha pasado al Bitcoin. ¿Sí? Y bueno, creo que con eso queda más o menos así rápidamente lo de la criptomoneda. Ok, muchísimas gracias, Norberto. Ya están empezando a salir las dudas y también es importante decir, todos tienen diferentes opiniones sobre cómo funcionan estos mercados. Digo, hay ciertos hechos de cómo funcionan, pero como dices, también estos mercados a veces los cierran y entonces abren nuevos. Entonces es una conversación, es un diálogo que siempre está cambiando dependiendo del momento de la historia en el que estamos, ¿no? Y yo recuerdo hace 2 años estábamos muy así, el Bitcoin subió de valor muchísimo, hasta mi hermano estaba comprando Bitcoin, y ahora pues no hemos escuchado nada. Entonces es una gran, está en flujo como cualquier otro valor de moneda que tenemos aquí en el mundo, y pues estaremos viendo, y creo que va a salir varias preguntas sobre esto en los siguientes minutos. Ok, muchas gracias, Norberto. Gracias. Ahora vamos con Felipe. Felipe es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, cuenta con posgrado en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, es licenciado en Derecho por la misma facultad, cuenta con estudios de Comercio Internacional en el Reino Unido, así como por la Escuela Bancaria y Comercial. Es abogado postulante en diferentes materias, especialmente en Derecho Penal, y actualmente es director de la Asociación Civil KINCIDS, que se enfoca a la despenalización de sustancias psicoactivas de la mano de la democratización de las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias por estar aquí, Felipe, y estamos atentos. Adelante. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este honor. Siempre quise estar con ustedes y ahora se me ha cumplido este sueño. Y más que nada, hemos podido lograr con KINCIDS pues lograr estos 2 criterios. Yo soy abogado penalista, como se mencionó anteriormente, ya llevo 10 años como penalista, y pues obviamente mi visión que tengo del Deep Web es pragmática, es más estructurada hacia lo que sí se puede hacer. He escuchado a mis antecesores buscar medidas, buscar lo que pragmáticamente es viable. Y en efecto, parece que la distancia entre las leyes y parece que la tecnología vamos a un dispar completamente, y es cierto, estamos completamente superados. La tecnología no ha sido armónica con las leyes, pero tampoco tenía que serlo. Tal vez no era parte del proceso de cómo se tenía que construir esta 4ª revolución industrial. Y al final nos toca a nosotros como juristas, a los nuevos juristas, poner las nuevas bases, sobre todo de lo que ya estamos resolviendo en los juzgados y sobre todo de lo que ya se está resolviendo por inercia constitucional y por inercia convencional. Entonces, en el mismo aspecto, primero tenemos que ver cómo opera el mercado de las drogas en el Deep Web. Para mí, para la visión de un penalista, lo que necesitamos ver es cómo nosotros vemos por inferencia. Nosotros hacemos un estudio por inferencia de lo que está pasando en la Deep Web. ¿Cómo lo vemos? A través de los arrestos, a través de las solicitudes de aprehensión, a través de las solicitudes de cateo. Como abogado postulante, pues los casos que vienen al despacho, y por inercia, pues también en lo mismo que me ha podido especializar este tema de tecnologías y derecho, me ha ido a ver cómo se están aperturando técnicamente. Hoy entreno policías en materia de tecnologías de la información y comunicación con la búsqueda de fortalecer institucionalmente lo que ya parece, y lo dijeron muy puntualmente, parece una superioridad entre las tecnologías y el derecho. Tor es hoy por hoy el más usado, es lo que hemos tenido vamos a decirlo así, por captura de la recolección de información que hacemos. Tor es el más usado a través de Onion. ¿Por qué? Porque tal vez, y lo dijeron muy, muy puntual anteriormente, el Bitcoin tiene un cierto enlace de RP, ¿no? Al final tiene un buen RP, y sí, al final también se queda lo que es más fashion y lo que no es fashion. Entonces, hoy Onion, a través, como lo dijo Sara al principio, con un simple WhatsApp,
es fáctico a través de para llegarse al producto, pero lo que estamos viendo en juzgado es ver cómo las tecnologías realmente dejan un vestigio, dejan ese vestigio indiciario para nosotros aportar el dato de prueba, ya sea como defensa o bueno, bajo en la óptica del Ministerio Público, como lo que es la representación social. Entonces, lo interesante aquí es que al final lo que estamos teniendo es que la Deep Web ofrece algo que el Internet no está ofreciendo, que es privacidad. La protección de derechos personales parece que se confunde con la seguridad de la información. Y hoy tenemos a la seguridad de la información vulnerada, por lo que podemos ver ahí mismo en nuestra lámina como es ese castillo indomable de lo que son lo que es el Deep Web, que es ya un enfoque viejo, y no me dejarán mentir mis compañeros, que al final esta pirámide que vemos de lo que es el Deep Web, y me encantó la palabra que no se debe peyoratizar con el dark net, porque ya le estamos dando un adjetivo que no debe ser, y este adjetivo es en efecto, el Deep Web puede proteger muchas cosas, inclusive periodistas, agentes encubiertos. Entonces, la misma cuestión del Deep Web no nos puede decir y desmerecer lo que es. Me gustaría ver y recoger la visión que tiene el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que al final el Deep Web es una vía de progreso, es una vía no institucional, pero que al final el Deep Web pasó a ser lo que no pudo contemplar el Internet, que es la privacidad y la seguridad de la información. Entonces, al final, el Deep Web entró muy técnicamente para poder privilegiar a unos cuantos de lo que podría ser un mercado completamente lícito. La licitud de las tecnologías de la información y comunicación hoy nos exigen esto, tener un diagrama concreto de cómo opera el Deep Web. ¿Por qué no podemos hacer arrestos muy concretos? ¿Por qué no podemos hacer las solicitudes concretas? Primera, porque tenemos que aplicar un grado de constitucionalidad y una ponderación de legalidad. ¿A qué nos vamos? El Deep Web trabaja de persona en persona, se instala en tu computadora, se instala en la del prójimo, y estar buscando exactamente dónde está el enlace, como si fuera una VPN, pues nos hace muy difícil la tarea de ver quién realmente, pues vamos a decirlo así, podemos capturar o podemos atribuirle lo que es nosotros decimos el juicio de reproche en contra de una persona. Entonces, aquí lo que estamos buscando es esto, fortalecer el derecho probatorio digital. ¿Cómo? Bueno, a través de las visiones de lo que hace el Deep Web. Este esquema es buscar exactamente dónde deja el indicio el ciberdelito para poderlo después ofertar como dato de prueba. Hoy sabemos que al final la prueba no es prueba hasta que pasa por una examinación judicial. El problema es como operadores jurídicos estamos dejando esas avenidas desprotegidas. Al final, lo que estamos viendo desde nuestra cancha como operadores es que las políticas públicas no están bien dirigidas. Tenemos un juicio de reproche contra quien al final la hace, no quien realmente lo planeó. Tenemos aquí, por ejemplo, una visión muy concreta de qué países son los que están organizando esto. Y casualmente la lengua más común es el inglés y el chino, ¿no? Entonces, casualmente estamos viendo mercados muy concretos aquí en Latinoamérica. El español se está aperturando y me dicen, bueno, al final, ¿qué tiene que ver las lenguas con cómo lo voy a conseguir? Bueno, yo necesito testigos, necesito interrogar testigos, necesito aportar datos de prueba. Y lo que veo son los tipos de engaños con los que cae la mayoría de las personas. Y caen a través de dominios que son vulnerados, dominios que si nosotros conociéramos desde una cultura del ciberdelito, desde una cultura de la democratización de lo que son las sustancias en sí, podríamos ver exactamente por dónde lo están vulnerando. Podríamos tener una avenida muy clara de dónde participar. Nosotros de a pie, literal, a través del litigio estratégico, podemos recolectar información y la podemos aportar como dato de prueba. El problema es el mercado negro puede crear cuentas electrónicas falsas, puede crear inclusive
una nueva economía dentro de este mercado. Entonces, cuando nosotros les congelamos una cuenta en el mercado lícito, ya tienen otra en el mercado ilícito, como es a través de las criptomonedas. Entonces, aunque podamos hacer congelamiento de cuentas, solicitemos órdenes de cateo, de captura, al final estos mercados se siguen aperturando. Los mercados siguen siendo muy concretos y crean nuevas economías, como por ejemplo el poder asumir una cuenta de mercado, una cuenta de PayPal que tenía ceros, pues de la nada ya puede tener una recarga, ¿no? Entonces, y al final, esta instrumentación tecnológica parece desprivilegiar a las instituciones. ¿Por qué? Porque obviamente nos concentramos donde podemos seguir el dinero. Donde ya no podemos seguir el dinero, ahí es donde empezamos a tener las áreas de oportunidad. Ahí es donde todo se queda en carpeta de investigación. La mayoría de las acusaciones que tenemos por parte de la CEIDO no caen exactamente por el tipo penal que lo adecua, que son delitos contra la salud. Como defensa, lo que más vemos son las debilidades de esto. Las ventas de cannabis en línea, ¿sí? Las ventas de cannabis en línea, cuando atrapamos, como bien lo dijo el compañero que es criminólogo, cuando atrapamos simplemente al que la está aportando, al que hizo, al que trae una aportación mínima, ¿cómo lo puedo hacer si la misma ley general contra la salud lo permite? Entonces, lo que tendríamos que seguir es la ideación del iter criminis, es decir, cómo siguió el proceso penal, es decir, la ideación, la planeación y la ejecución material tecnológica. Hoy tenemos mercados de las mismas sustancias psicoactivas que están fortaleciendo un nuevo lavado de dinero a través de las criptomonedas. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos lo real, lo que nos está pasando, una mecánica dinámica para prevenir también el proceso de incorporación de dineros no lícitos. Los dineros no lícitos, que naturalmente a veces la misma fuente es electrónica, no podría ser descontemplada de la materialidad jurídica. Grams es el sitio web ya viejo, pero de que nos puede servir de apertura de lo que pudiéramos estar pensando, de lo que tendría que ser la nueva ideación del mercado electrónico a través de un mercado lícito. La despenalización es nuestra máxima. ¿Por qué? Porque al final, mientras más cortamos una línea de comunicación, se apertura otra. Ahí tenemos las células del cibercrimen a través del Deep Web. Son bastantes. Una cabeza no necesariamente es lo necesario para poder eliminar el mercado de drogas. Lo que hoy tenemos es muchísimas células que trabajan, vamos a decirlo así, a manera convencional de lo que pueden. Y aunque nosotros los empecemos a buscar, empezamos a ser sistemáticos en cómo ver, cómo recolectar, muy importante la información, sobre todo en materia de tecnologías, otra célula ya nos avanzó, otro despacho de abogados ya nos avanzó, ya empezó a estudiar las vías de comunicación. Por eso, para nosotros, lo que nos tenemos que estudiar es exactamente lo que la academia nos da. Un ejemplo de esto es la operación Onimus. La operación Onimus en el 2014 nos dio exactamente las herramientas junto con el convenio de Budapest, un poquito del Tratado de Palermo, cómo tendríamos que hacer exactamente esta aportación del dato de prueba electrónico, cómo podríamos empezar a repensar la dinámica del mercado de las drogas, el mercado lícito de las drogas. ¿Qué necesitaría exactamente? Onimus se movió por la necesidad de tener una democratización técnica. Era cuestión técnica, era no deberle a los bancos, preferible deberle a través de una criptomoneda que deberle a un banco. La operación Imperium tuvo mucha fortaleza a través de una dinámica estratégica de las tecnologías de la información y comunicación. Cómo se levantó desde un principio la información y cómo se aportó el dato de prueba en tiempo y forma. Entonces, al final, los mercados, los juristas, estamos de la mano. La visión que yo tengo de los negocios es exactamente la misma, llegar a través de la factualidad. Ferdinand Lassalle decía que los factores reales del poder es lo que hace a una constitución. Tenemos una constitución que no prevé a las tecnologías de la información y comunicación y mucho menos va a contemplar a una criptomoneda o un canacoin. Los canacoins hoy son una manera y un tipo de cambio. En vez de tener dinero en el banco, ahora tenemos y podemos ofrecer un mercado canábico. Entonces, ese producto canábico que está dotado de aparente legitimidad, porque hay una convencionalidad entre las partes, ¿cómo lo ataco ante un juzgado? Eso es lo importante. ¿Cuál es la naturaleza
perniciosa, la naturaleza perniciosa del mismo contexto, que al final no empezó a aterrizar la naturaleza técnica, jurídica y social. Entonces, aquí en KinSeeds lo que estamos buscando es construir políticas homologadas a la democratización de las tecnologías de la información y comunicación y del mercado canábico. ¿Para qué? Para poder crear nuevas visiones y nuevos caminos de comercio electrónico legal. El Código Comercio, a través del artículo 89, nos dice que será legal el blockchain, será legal todo lo que pueda dotar del estado de la técnica una contractualidad. Ya lo tenemos. El problema es cómo lo jalamos hoy a un mercado pleno y no necesariamente a través de la técnica legislativa. Si la técnica legislativa es deficiente, nosotros como juristas podemos empezar a construir estos nuevos frentes, pero tenemos que construirlos sociedad, como quejosos, y nosotros como operadores, y buscar la mejor avenida legal para poderla explotar. Entonces, asimismo, estos procesos de despenalización tienen que crear nuevas dinámicas de control. Lo más importante es ver qué es lo que sí sirve. Hoy vemos a Monero como la visión del Deep Web con las criptomonedas más fuertes. Monero hoy es lo que está funcionando para tanto a los mercados, vamos a decirlo así, lícitos, porque al final es gente que solamente quiere consumir el narcótico, y lo ilegal. ¿Por qué? Porque Monero no lo puedo rastrear por ningún lado, no deja huella. Entonces, Monero hoy es de las primeras tecnologías de la información y comunicación que me empieza a amarrar a mí las manos como jurista. ¿Por qué? Porque no deja vestigio, no deja un indicio, no deja una carga indiciaria que al final pueda ofertar ante un juzgado. Entonces, hoy tenemos la dinámica de crear tecnologías de punta que vayan de la mano con una legalidad y conciencia de política pública. Es cuanto. Muchas gracias, Felipe. Gracias por compartir esto. Ya van empezando las preguntas. Entonces, yo creo que van a tener algunas preguntas para ti sobre justo cómo se va. Si yo soy una persona que tengo un laboratorio y estoy vendiendo y quiero vender mi MDMA, ¿cómo lo hago llegar a mi consumidor final, ¿no? Eso es una de las preguntas que va rolando ahí. Justo para responder algunas de las preguntas que van entrando ahora, vamos a tener la siguiente presentación de Vanessa Morris, que justo ahorita estaban preguntando las consecuencias negativas, los riesgos de las sustancias. Entonces vamos a entrar a las sustancias y después regresamos a dar como un poco el abordaje de todo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Vanessa, bienvenida. Vanessa es socióloga, gran amiga, y es coordinadora del proyecto Échele Cabeza con sede en La Cabeza en Colombia y el Festival de Cortos Psicoactivos de la Corporación Acción Técnica Social, ATS. Hemos tenido a ATS en las otras fechas y pues nos encanta poder colaborar con ustedes sobre estos temas. Ella nos va a estar platicando sobre gato por liebre, nuevas sustancias psicoactivas en Colombia. Y creo que aquí es donde vamos a hacer este puente que necesitábamos hacer y junto con la presentación de Pierre después de esto, sobre las sustancias, ¿no? Ahora entramos más en las sustancias. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara, Vanessa, y por estar aquí en La Pecha otra vez participando con nuestro equipo. Bueno, pues yo les voy a contar un poco del trabajo que realizamos relacionado con el tema de nuevas sustancias psicoactivas, más desde el trabajo que hacemos con los usuarios de sustancias. Entonces, pues nada, como arrancando, contándoles un poco qué es Échele Cabeza. Échele Cabeza es un proyecto de la Corporación Acción Técnica Social. Es una corporación sin ánimo de lucro donde trabajamos diferentes estrategias de reducción de riesgos y daños y trabajamos en la reforma de las políticas de drogas. Échele Cabeza es uno como de los proyectos consentidos de esta organización, en el cual tenemos como dos bebecitos, que es el Servicio de Análisis de Sustancias y el Festival de Cortos Psicoactivos. Bueno, básicamente en Échele Cabeza lo que hacemos es brindar información a personas que consumen sustancias psicoactivas. Digamos que nos enfocamos mucho en un público mayor de edad, trabajamos en espacios de ocio y entretenimiento nocturno. Es como nuestro foco de atención. Y digamos que nuestro grupo poblacional o donde, digamos, hacemos como este tipo de intervenciones son usuarios experimentales, recreativos, habituales, que usan sustancias, de los cuales, digamos, nosotros como que definimos como que tienen cierta funcionalidad.
Digamos que este es como nuestro público objetivo, es lo que según las Naciones Unidas define como el 88% de las personas que no tienen problemas derivados de su consumo, que son la mayoría de los consumidores de sustancias psicoactivas. Bueno, ¿qué es Échele Cabeza? Échele Cabeza es una estrategia que brinda información de reducción de riesgos y daños a personas que consumen sustancias. Lo que intentamos es promover y fortalecer la capacidad de decisión y el autocuidado de quienes consumen. Tenemos algunos servicios, uno que es como el stand informativo, que es donde repartimos como la información relacionada con los efectos, los riesgos, los daños de las sustancias. Tenemos una zona de recuperación, que es donde las personas, digamos, en los espacios de fiesta, digamos, recuperan de alguna situación de crisis por consumo de determinada sustancia. Tenemos el servicio de análisis. Tenemos un sistema de alertas psicoactivas, un servicio que se llama Échele Cabeza Talks, que está relacionado como con charlas, otro que se llama Échele Cabeza Express, que va más como a fiestas más chiquitas, como bares, clubes chiquitos, y bueno, pues nuestro festival de cortos. Bueno, contamos con nuestra página de internet, donde digamos que estamos siempre publicando información relacionada con nuevas sustancias psicoactivas, alertas psicoactivas, algunos artículos de opinión, diferente información relacionada con todo esto. Entonces aquí pues pueden acceder como hacer consultas de lo que quieran. Bueno, el servicio de análisis de sustancias es como una estrategia complementaria a lo que es Échele Cabeza y su stand informativo. Lo que hacemos aquí es hacemos análisis o test físico-químicos con reactivos colorimétricos y una técnica que se llama cromatografía en capa fina. Digamos que estos tipos de análisis nos permiten en los festivales o en estos eventos poder identificar como de manera inmediata si es o no es la sustancia que le vendieron al usuario. Digamos, si una persona quería consumirse una pastilla de éxtasis, si es lo que le vendieron o es otra sustancia que puede ser una catinona sintética o otra sustancia que digamos que le están suplantando. También nos permite saber qué cantidad hay dentro de la muestra, por ejemplo, para el caso de la cocaína, conocer qué porcentaje de pureza tiene esa cocaína que la persona analiza y qué otros adulterantes puede tener. También la presencia o ausencia de otras sustancias, digamos si definitivamente no es un éxtasis o si de pronto tiene otra cosa. Digamos que con toda esta información que recolectamos en campo y que podemos brindarle al usuario una información un poco más acertada para que tome una decisión en ese momento y con esto evitar algún tipo de sobredosis, de intoxicación, de riesgo. Y además, adicional a esto, lo que hacemos es como recopilar toda esta información y generar como un sistema informativo, que es lo que nosotros llamamos como nuestro sistema de alerta psicoactiva, que es donde publicamos estas sustancias, digamos, como riesgosas o desconocidas para que los usuarios, pues, eviten consumirlas al máximo. Estos son como nuestros análisis en campo. Usualmente utilizamos reactivos colorimétricos y ya en nuestro local o en nuestra oficina hacemos las cromatografías de las sustancias que, digamos, tenemos como sospechosas y que son negativas en los eventos. Hasta la fecha hemos analizado 8.316 sustancias, la mayoría son comprimidos de éxtasis, luego le sigue el MDMA, los cristales, luego LSD, cocaína, 2CB, ketamina, DMT, metanfetamina, heroína, mescalina, metanfetamina, heroína, DMT, opio y speed. Esas han sido como las sustancias que hemos analizado. Digamos que la mayor concentración de análisis se centran en comprimidos de éxtasis. Las alertas psicoactivas, digamos que nos hacen parte también como esta estrategia complementaria de lo que es Échele Cabeza y buscan generar información a los usuarios y sobre todo intercambiar experiencias con otros proyectos de reducción de riesgo y daño a nivel pues, nacional e internacional. Sobre todo, digamos, con proyectos aliados como en México y en España, hemos podido, digamos, como hacer comparativos sobre sustancias que de pronto sean potencialmente riesgosas y que se emite una alerta en estos países. Nosotros intentamos también como mirar si identificamos esta sustancia acá y poder hacer como la misma alerta. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos cuando llegó el DOC, que llegó en una pastilla que era la Heisenberg azul. Fue una sustancia que llegó en el 2014 y pues digamos que generó una alerta pues importante en el país. Fueron sustancias que reportaron los usuarios, intoxicaciones, malos viajes, sobredosis,
este tipo de cosas. Y tenemos otra alerta que era la alerta Superman. Esta alerta venía desde Europa y tenía asociadas algunas muertes. De hecho, creo que una de estas estuvo relacionada con el tema de unas muertes en Argentina. Entonces, lo que hicimos fue identificar apenas llegar a esta sustancia para, digamos que, sacarla del mercado inmediatamente. Y lo hicimos en un festival. Bueno, desde el 2014 venimos haciendo como una pequeña alianza con el sistema de alertas tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia. Desde este año hemos venido proveyéndole muestras al sistema de algunas sustancias negativas o sospechosas para nosotros, que ellos, digamos, a través de sus laboratorios especializados pueden como identificar qué componentes pueden tener. Entonces, lo que hemos hecho es como identificar nuevas sustancias. De hecho, ahí en el circulito rojo hablamos de la pentilona, que se detectó una NPS, se detectó gracias a las muestras que nosotros le suministramos al Observatorio de Drogas hace unos años. Bueno, el término de nuevas sustancias psicoactivas, como lo decía Sara al inicio, pues son conocidas en el mercado como euforizantes legales, sales de baño, productos químicos de investigación. Se definen como sustancias controladas por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas del 71. Sin embargo, pues al ser descubiertas son candidatas a estar como en esta lista de control y pueden representar una amenaza para la salud pública. Cuando pues hablamos de nuevas sustancias psicoactivas, no necesariamente estamos hablando de que son nuevas sustancias, sino son sustancias que tal vez han existido durante mucho tiempo, pero aparecen y se disponen recientemente en el mercado. Dentro de las NPS, digamos como las más reconocidas en este momento y sobre todo las que encontramos aquí en Colombia, pues han sido las catinonas sintéticas, las fenetilaminas, las piperacinas, los cannabinoides sintéticos, la ketamina, entre otras, siendo pues las catinonas como las más fuertes. Bueno, aquí tengo este dato de las Naciones Unidas que donde se reporta que en el mundo existen alrededor de 492 NPS. Esto fue hasta el año 2017, del cual, según estos datos, reportan que 78 NPS aparecieron por primera vez en el 2017. Sin embargo, decían expertos como Gustavo, nos hablaban de 800 sustancias NPS identificadas. Entonces, digamos que aquí vemos también como esa brecha entre lo que puede identificar las Naciones Unidas y desde otras experiencias se puede conocer acerca de la existencia de más sustancias. Estas son sustancias que entran y salen fácilmente del mercado. En Colombia tenemos 36 NPS, de las cuales pues se han identificado hasta el 2018 aproximadamente. Y de las cuales, digamos, ATS ha podido proveer como algunas muestras negativas, de las cuales pues han salido aproximadamente 14 NPS, se han podido identificar de estas sustancias. ¿Qué hacemos con este tipo de alertas psicoactivas? Cuando identificamos estas sustancias, estas nuevas NPS, lo que hacemos es emitir una alerta psicoactiva, que digamos que esto se materializa mucho pues en todo lo que hacemos en difusión en redes sociales, como lo ven ahí arribita, en las pantallas de los festivales, como un tipo de alerta también para que durante los festivales pues no se consuma determinada sustancia porque tal vez tiene un adulterante que pues no va a ser como bueno para la salud. También lo hacemos a través de los medios de comunicación, televisión, prensa, radio. Bueno, esto tiene que ver ya como con la alerta psicoactiva que sacamos la semana pasada. Esta semana mañana esperamos que ya salga nuestro informe completo, donde va a estar pues más detallada toda esta información. Cuando hablamos de gato por liebre, pues hablamos de sustancias que son suplantadas, que suplantan a otras sustancias. Entonces, así quisimos llamarle como a este informe. Entonces, el año pasado, también en alianza, en colaboración con el sistema de alertas tempranas, les suministramos 56 muestras negativas que nos habían aparecido en el 2019 como sustancias sospechosas o negativas, de dudosa procedencia, las cuales se las suministramos al observatorio y se identificaron pues diferentes NPS. Entonces, por ejemplo, el 12E apareció en algunas muestras de éxtasis, el
perdón, acá no lo veo. El DOB apareció en una muestra de LSD. El MDA y la metanfetamina aparecieron como adulterantes del éxtasis. La cafeína y el sildenafil aparecieron como suplantadores de otras sustancias como éxtasis. El acetaminofén, la lactosa y el levamisol, sobre todo para sustancias como éxtasis, y aparecen como sustancias de corte también en éxtasis y también en cocaína. Y la metanfetamina, la ketamina y la cafeína como suplantadores del 2CB. Estas son algunas como de las pastillitas que el año pasado reportamos como riesgosas. Entonces tenemos aquí como la Rolex, perdón, acá yo la veo más grandecita. Tenemos una Rolex que la encontramos en el Festival Stereo Picnic, el componente de esta pastilla era metanfetamina. Tenemos otra Rolls Royce que también estuvo en el Festival Stereo Picnic, donde solamente estaba compuesta de cafeína, o sea, no había ni éxtasis ni nada. Esta Illuminati azul ha sido una sustancia que nos ha llamado mucho la atención, siempre se han reportado como malos viajes por parte de los usuarios, intoxicaciones, digamos de todo tipo como de malos reportes. Aquí encontramos casi 5 sustancias psicoactivas en una sola pastilla, que fue la metilpentilona, otra 4-metilpentilona, 4-etilpentilona, bueno, un reguero de catinonas sintéticas y cafeína, o sea, una sustancia altamente riesgosa para la salud, pues en combinación con todo esto. Otra sustancia fue esta, la Chupa Chups, bueno, y bueno, ya pueden, digamos, conocer un poco como estas postalitas en nuestras redes sociales y identificar un poco cuáles son estos componentes que tiene cada una de estas sustancias. Aquí quería como no dejar de lado el tema del 2CB, el 2CB versus el 12B versus el 2CB colombiano. Cuando hablamos de 2CB, pues hablamos de la fenetilamina psicodélica de mediana duración, que es una NPS. Cuando hablamos de 2CB, estamos hablando de este preparado colombiano de color rosado. Este es como nuestro nuevo producto comercial que está preparado a base de ketamina, éxtasis, cafeína, endulcorante y colorante. Nada que ver con la fenetilamina psicodélica de las NPS conocidas como el 2CB. Este preparado, pues, digamos que directamente implica un riesgo para la salud muy grande y en este momento, digamos, este es un problema que tenemos muy grave con nuestros usuarios y es que muchas personas están consumiendo esta sustancia creyendo que es el 12B y lo que están consumiendo es un preparado criollo a base de todas estas mezclas. Los principales riesgos asociados que hemos identificado, sobre todo también con los reportes de nuestros usuarios y un poco pues en la literatura que tenemos, las catinonas sintéticas pues están relacionados con las alucinaciones, la ansiedad, la taquicardia, paro cardiorrespiratorio, náuseas, vómito, dolor muscular, dolor de huesos. En Colombia, digamos, no se comercializan como tal, como que te lo vendan como una catinona, ¿no? Sino se usa como un suplantador o un adulterante de una pastilla, digamos que te meten el gato por liebre. Una persona bajo la influencia de una catinona puede exhibir puede exhibir irritabilidad, agresión, a veces manifiesta violencia extrema, autolesión. Digamos que son sustancias que tienen unos efectos muy rápidos, mucho más rápidos que el MDMA, entonces digamos que la taquicardia y estos problemas también como que son muy fuertes para las personas, delirios paranoicos, alucinaciones, etcétera. Las fenetilaminas en Colombia pues estamos hablando del DOB y el DOX. La subida de estas sustancias es relativamente lenta, lo que incrementa el riesgo de que la persona, digamos, que se sobredosifique y quiera tomarse otra dosis y ahí sí experimente, digamos, como que una mala experiencia. También, de la misma manera, estas sustancias aquí no son vendidas como tal como el DOB o el DOX, sino como suplantador del LSD. De la misma forma, el EMBOM, también digamos que esta ha sido una de las sustancias que ha referido como hospitalizaciones y muertes asociadas aquí en Colombia, sobre todo como por el tema de no solo la intoxicación por la sustancia, sino por digamos, el efecto, la alucinación o el episodio psicótico en el que terminó esta persona, que hizo que tal vez se botara por un potrero, que tuviera un accidente de tránsito, como este tipo de cosas. También en Colombia el EMBOM no se vende como sustancia, digamos, como pura, sino como un suplantador del LSD.
Y por último, pues la ketamina, la cafeína del éxtasis, pues esta combinación, pues digamos que para nosotros es un poco como muy riesgosa. Digamos que ya las implicaciones que tiene los efectos de cada una por separado, pues en combinación, pues es muy riesgoso. Y esto en combinación con el alcohol, pues aumenta obviamente los riesgos. Aquí, digamos, tenemos nuestra sección de infosustancias. Aquí la idea es que puedan ustedes visitar nuestra página web, infosustancias, ahí encontrarán todo lo que tiene que ver con NPS, piperacinas, catinonas, diferentes sustancias para que puedan, digamos, conocer los efectos, los riesgos, los daños. Si quieren probar este tipo de sustancias, lo que recomendamos siempre es primero informarse, leer y saber cuál es la dosificación de cada una de estas. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Vane. Para los que están en Colombia, viven en un paraíso. Bueno, no es un paraíso, sabemos que todos tenemos nuestros problemas como países, pero el hecho de tener a una organización como ATS con un proyecto como Échele Cabeza, hay varios comentarios aquí de colombianos y colombianas diciendo, demasiado valioso el trabajo de Échele Cabeza, ¿no? Saludos, porque ustedes proveen un servicio que es muy necesario y que además es algo donde lo que han visto en estos años es que se ha mejorado la calidad de sustancias por tener este tipo de servicio, justo porque el mercado responde a que estamos exigiendo como sustancias de calidad porque tenemos la posibilidad de analizarlas. Uh-huh. No, sí, yo creo que lo más como valioso también de esto es poder identificar como estas sustancias como de alto riesgo y también poderlas sacar inmediatamente del mercado. Digamos que esto ha sido como lo más valioso de nuestra labor en campo y pues eso también pues se lo debemos mucho a la confianza que tienen los usuarios en nuestro trabajo. Sí, 100%. En México tenemos el programa de análisis de sustancias PAS, que pues siempre ha sido difícil por temas de fondos. Y justo aquí en México la decisión siempre era no vamos a emitir alertas por temas de seguridad. Porque ¿qué tal si emitimos una alerta y entonces hay una repercusión hacia las y los que trabajan en este espacio, ¿no? Me dicen desde los controles que necesito tomar un poquito de tiempo porque están todavía programando la... ¿Ya estamos? Ah, perfecto. Mira, qué rápido van. Ustedes me dicen, pero muchas gracias, Vanessa. Y hay varias preguntas que están surgiendo. Entonces, vamos a ir con la última presentación, que es Pierre. Pierre va a hablar del NBOM y NBOH, NBO, la nueva ciencia detrás de los blotters que no contienen LSD. No te vemos en video, pero ahí está. Ay, perfecto. Ok. Pierre es un activista LGBT y activista del movimiento canábico mexicano. Es cofundador del Plantón 420 afuera del Senado de la República. Todos deberían ir a visitar, tomando todas las medidas. Y promotor de la cultura de reducción de riesgos y daños. También es asesor psicodélico en Mindsurf, quien lucha por los derechos de las personas usuarias de toda clase de sustancia psicoactiva sin ningún tipo de exclusión o nueva estigmatización de sustancias con alto potencial de abuso. Muchas gracias, Pierre. Adelante. No te escuchamos, pero si le prestas... Aquí ando. Muchas gracias a Instituto RIA por permitirme participar en este capítulo de Fecha Psicoactiva. Entonces, bueno, vamos a seguir con este gran tema que creo que está bueno para concluir, que es justamente las dos principales sustancias que se encuentran en todo el mundo, los principales adulterantes del LSD, que se trata del NBOME y el NBO. A la siguiente, por favor. Tenemos tres grupos principales de sustancias adulterantes del LSD. Tenemos el grupo de los DOCs, que son las famosas anfetaminas alucinógenas que fabricó Alexander Shulgin, que es un gran químico estadounidense, en los años 70. Y digamos que para los años 80 tenemos los primeros cuadros adulterados ya de LSD vendiéndose en San Francisco con sustancias como el DOM, por ejemplo, que fue prácticamente el primer adulterante que hubo para el LSD, pero estamos aquí hablando de nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Ese es justamente el tema, y los DOCs ya se prohibieron hace mucho, ¿no? En todas las leyes internacionales, y tenemos que el NBOME y el NBO realmente
están muy ausentes en las leyes de prohibición de la mayoría de los países. Y pues claro, no hay regulación de los cuadros. Si el alcohol reguladísimo es propenso a adulterantes, imagínense estos cuadritos, los cuales nada más es una embarradita de cristales, no tienes tu forma de reconocer, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos aquí justamente esta historia y nueva cultura que se hace a través de estos cuadros adulterados, pero bueno, realmente es que en la Universidad Libre de Berlín no se crearon para dañar a la humanidad, ni se crearon con la intención de que fueran a adulterar sustancias. Es Ralph Heim, un científico, un químico alemán, que en la Universidad Libre de Berlín crea el primer embome, que es el 25I embome, justamente jugando con las moléculas, ya lo explicaremos más adelante. Y es David E. Nichols, que en la actualidad es uno de los investigadores psicodélicos más importantes y posiblemente más importantes de la historia. Es el químico que jugó con la molécula del Ralph Heim, que es el embome, y hizo un intento de hacerla mucho más segura para el consumo, mucho más viable para que tuviéramos una buena experiencia. Y justamente los efectos de esta sustancia adulterante son tan pesados que rápidamente, a pesar de que en 2010 salen a la venta por químicos y por vendedores justamente de la Deep Web, pues rápidamente empieza a generarse esta nueva cultura en que eso no es LSD. El clásico, si te sabe amargo, escúpelo, ¿no? Si te adormece la lengua, escúpelo, que eso no es LSD. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hicieron estos dos personajes, Ralph Heim y David Nichols? Justamente agarran la molécula del grupo de los 12X, que son las dimetoxifenetilaminas sustituidas, el famoso 2CB legítimo. Aquí sí pertenece el 2CB que justamente hace poquito nos hablaban. Y lo que hacen estos diseñadores de drogas, estas personas pues que justamente son alquimistas modernos y saben todas estas sustituciones y qué significan en las moléculas, pues es que hacen la sustitución de la amina, que es ese nitrógeno y esos dos hidrógenos que vemos en la molécula de los TUSIs, y la sustituyen, en el caso de los embome, por un grupo 2-metoxibencil, ¿no? Y en el caso del embo, por un grupo 2-hidroxibencil. Entonces, prácticamente están jugando con la molécula. ¿Y qué pasa? Que una vez que ellos han agregado estas moléculas extra, se desclasifican de la ley completamente. Se vuelven otra sustancia y de repente tenemos que ninguna de estas sustancias, de estos nuevos dos grupos, está clasificada en ninguna ley. Y que también promovió que no sean clasificadas, que realmente estas sustancias llamadas también en el mercado negro como N-bomba prácticamente, empezaron a salir a la venta hasta el 2010. O sea, realmente son como tal nuevas sustancias psicoactivas en todo su esplendor, ¿no? La siguiente. Tenemos aquí esta tablita que yo preparé, que yo elaboré, que justamente tenemos aquí enlistados las principales sustancias del grupo EMBO. Recordemos que este grupo es un grupo de sustancias más nuevo, y recordemos que ¿qué significa esas letras, esas sustituciones? Pues justamente significa que en su cuarta posición de su anillo de carbono, pues también tenemos estos diseñadores de drogas jugando con qué moléculas y qué átomos estamos poniéndole, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, el 25B EMBO, pues la B es de bromo, ya que en su cuarta posición de su anillo de carbono tenemos un bromo. Tenemos el 25C EMBO, que en su cuarta posición de carbono tenemos un cloro. Tenemos al 25E EMBO, que justamente tenemos un grupo metilo en su cuarta posición de carbono. Y, por ejemplo, tenemos el 25I EMBO, que tiene un yodo. Entonces nos damos cuenta que los diseñadores de drogas pues justamente van jugando con todas estas posiciones y no solamente agregaron esta molécula extra que las desclasifica de la ley, sino también abrieron todo un nuevo grupo de sustancias sustituidas nuevas que se disponen a la sociedad. Y tenemos que pues no todas tienen la misma toxicidad, no todas generan el mismo tipo de efectos y de cargas sobre el organismo. Y el EMBO, bueno, lo que sí se distingue, sobre todo, es que es la versión más nueva de este grupo de sustancias. Realmente en el EMBO tenemos un efecto, sobre todo visual, es un efecto muy derritiente, muy perlesco, muy iridescente, pero no ocurre mucho dentro de nuestras cabezas, como sí lo suele ocurrir con el LSD. Entonces ahí distinguimos que estas sustancias que son fenetilaminas artificiales, que son, hasta se puede decir, inspiradas de la mescalina del peyote, pero no son mescalina para nada, tenemos que son sustancias que son activas también desde los microgramos, ¿no? Entonces se vuelven sustancias que se pueden meter en cuadros, entonces a partir de ese momento se vuelve una sustancia perfecta, una sustancia súper apta para vender supuesto LSD
pero pues esto al ser mucho más rentable de producir, pues encontramos un adulterante. Tenemos este grupo que es el 25X-NBOM, que tenemos las mismas sustituciones, ¿no? Ya sabemos B de bromo, C de cloro, tenemos D de metilo, I de yodo, y bueno, también les preparé aquí de este otro lado cómo se ven con test de reactivos, ¿no? Entonces, por favor, amigos, creo que los test de identificación, los reactivos de identificación de sustancias son una herramienta súper valiosa que necesitamos que no solamente exista este programa en Colombia, sino lo necesitamos en todo el mundo y vemos cómo esta gotita nos puede salvar la vida, ¿no? Sencillamente porque estas sustancias de las que les estoy hablando, la dosis activa es muy cercana a la dosis letal. O sea, si te vas metiendo, aquí vemos, por ejemplo, que la dosis es de hasta 700 microgramos máximo. Esto para una persona de 75 kilogramos, ¿no? Entonces, 2 cuadros definitivamente han superado esta dosis. Entonces, si nosotros decidiéramos consumir 2 cuadros de LSD, definitivamente no hay problema. Se ha comprobado que no hay neurotoxicidad, que no es peligroso para el ser humano, pero esto en estas sustancias podría significar la vida o la muerte. Y esa es la y eso es lo crucial, y esta es la parte más importante que tienen estas sustancias y por qué no surge testear. Sencillamente porque esa es la gran diferencia, que son sustancias que pueden ser neurotóxicas y que pueden provocar eventos como infartos de miocardio que nos llevan a la muerte, ¿no? Entonces, sobre todo, el reactivo que yo recomiendo mucho para testear el EMBO y el EMBOME es el reactivo de MEC. Es el principal reactivo que yo he utilizado y que hasta ahorita me he salvado yo la vida utilizando este reactivo y muchas personas se han salvado la vida también utilizando otros reactivos como el de Hoffman, como el de Lieberman, como el de Mandelin, como el de Marquis, que recordemos también siempre confirmar. O sea, utilizar un reactivo y utilizar otro para volver a confirmar porque se tiene esta costumbre de que usamos solamente uno y muchas veces no es claro, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho en base a estas tablas que les estoy presentando en este momento que de verdad utilicemos un segundo reactivo para confirmar de qué sustancia se trata, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, estamos hablando de que son sustancias alucinógenas muy potentes, que son activas desde los microgramos, y eso es lo distinguible, que realmente la sustancia de origen natural más potente del mundo es la salvinorina A de la Salvia divinorum. Es activa desde los 200 micras. Tenemos estas sustancias que son activas desde las 50 micras, desde las 70 micras. Son sustancias extremadamente potentes que se cree que son casi agonistas enteras del receptor 5-HT2A de serotonina, incluso de una manera más completa que el LSD o que la psilocibina. O sea, digamos que se distinguen mucho por su efecto alucinatorio. También tenemos una afinidad importante en el receptor 5-HT2C de serotonina, curiosamente en el receptor kappa, como la salvinorina A, que les estaba mencionando, y una especial también afinidad en el receptor adrenérgico alfa-1A, lo que podría explicar que estas sustancias se sientan tan pesadas sobre el organismo, que se sientan tan adrenérgicas, que sientas tanta energía y, como les digo, no tanto en la mente, sino es algo más corporal y más visual. Tenemos también afinidad en los receptores de histiamina y, curiosamente, también por parte de algunos NBOM, tenemos afinidad en el receptor mu opioide. O sea que realmente tenemos sustancias que son farmacológicamente complejas, no son cualquier cosa, no son cualquier sustancia, tenemos valores Ki bastante elevados en muchos receptores, entonces digamos que ya son sustancias con propiedades alucinatorias jamás antes estudiadas. Podemos pasar a la siguiente. Consideraciones muy importantes acerca de estas sustancias que son el EMBO y el EMBOME, pues sí se me haría importante mencionar que si no tenemos reactivos a la mano, hay bastantes maneras en cómo podemos tener encuentros con estas sustancias, ¿no? Una manera muy útil que puede llegar a funcionar es la luz negra, ¿no? Creo que de repente tenemos que ponernos bien abusados con que la fluorescencia no sea la tinta clara del blotter, pero creo que sí es claro cuando algo es fosforescente y cuando un blanco sencillamente se refleja en la luz negra. Y los NBOM no brillan para nada, o sea, no brillan ni un poquito. El LSD brilla bastante, de hecho es notorio, y el NBOM no. Entonces podemos identificar que es posiblemente un NBOM al momento que tiramos esta luz negra y no vemos ningún reflejo. Tenemos que tener mucho cuidado con el set y el setting. ¿Qué recomienda la comunidad psiconáutica cuando has ingerido sin querer uno de estos cuadros? Aléjate del ruido. Es muy importante alejarse del ruido. Como hemos dicho, no es mental, pero sí es muy físico. Y de repente, estas sustancias NBOM y NBOME traducen la sensación auditiva sobre nuestro organismo y puede llegar a ser muy intenso si nos encontramos cerca de bocinas, si nos encontramos cerca de settings donde haya demasiadas personas, donde haya demasiados estímulos. ¿Qué se recomienda? Un lugar tranquilo, cerrado y aún mejor si se puede con baja luz, con no demasiada luminosidad porque llega a ser muy apantallante. Podemos identificar
que ya hemos consumido uno de estos NBOM o NBOS, como hemos dicho, con este adormecimiento. Tenemos este adormecimiento de la lengua, o no solamente adormecimiento, con otros NBOM tenemos este sabor metálico. Tenemos este sabor como si estuviéramos mordiendo un pedazo de aluminio, o también tenemos en otros NBO esta sensación amarga. Tal vez no tan metálica, no tan adormecedora, pero sí amarga. O sea, hacemos muecas. Por eso pongo esa imagen ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Sencillamente, si estamos en el setting inadecuado, es irnos rápidamente, porque puede ser una experiencia que puede llegar a ser incluso traumática y puede causar psicosis. Ese es el problema con estas sustancias, y que lo mencionaba mi compañera, que son sustancias que tienen que revisarse y hasta tal vez retirarse del mercado, porque es muy propensa estas dos sustancias a generar psicosis, y son tan nuevas que pues no hay muchos estudios, ¿no? Entonces tenemos aquí que en la Deep Web, desde hace ya bastantes años y desde que existía Silk Road, que fue una gran plataforma que ya cerró hace un par de años, pero que en su momento estuvo repleto de movimiento psicoactivo y que hubo muchísimas drogas en venta, pues tenemos hasta 1000 cuadros de NBOM en venta por 9 Bitcoin 73. O tenemos ahí otro ejemplo que hasta tienen su marca, Neviras NBOM Loaders, de 100 cuadros por un Bitcoin, punto 27, y tenemos también que cuando nos llegan estas sustancias desde la Deep Web, pues siempre vienen etiquetadas y tú las puedes comprar no como adulterantes. Aquí en estos casos sí los compras tú conociendo y teniendo conocimiento previo de qué es un NBOM, ¿no? Y de qué significa, pues ya todo lo que hemos dicho, y creo que definitivamente pues hay un uso responsable para estas sustancias, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. También tenemos este mercado gris, que es impresionante, que, como les mencioné al principio de esta plática, pues ni el NBO ni el NBOM están clasificados en ninguna tabla, casi de ningún país en cuanto a la ilegalidad. En Estados Unidos tenemos la ley de análogos, que prácticamente pues los desclasifica, pero en países como México podríamos encontrar grietas grises en cuanto a estas sustancias en especial, porque como les digo, en el Código Penal y en la Ley General de Salud no viene ni uno de estos dos grupos de sustancias, y países como Italia, Turquía, Australia, países como Francia, pues no está criminalizado, y tenemos páginas vendiéndolas casi como si fueran productos del supermercado, casi como si fueran productos legales. ¿Y cómo se lavan las manos? Pues añadiendo una etiqueta que no es para consumo humano, pero claro que lo va a hacer. Y tenemos esta modalidad en casi toda la Deep Web, y tenemos esta modalidad en casi todos los productos de venta gris. Tenemos esta etiqueta en el cual el productor, la farmacéutica, se deslinda del uso humano, lo vende como un químico de investigación, como un químico que lo van a usar científicamente, tal vez para derivar otras sustancias, para investigar efectos biotecnológicos. Y realmente las autoridades muchas veces no tienen pista que realmente esto al final va para la boca de los consumidores. Y creo que no es algo tan positivo al final, porque, como recordemos, son sustancias que su dosis activa, recreativa, no se aleja mucho de la dosis letal. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con estas sustancias. Usemos reactivos de verdad, y pues no las excluyamos tampoco de la cultura de reducción de daños, ¿no? Creo que es muy importante que no excluyamos a ninguna sustancia de la cultura de reducción de daños. Estos cuadros amargos, estos famosos cuadros que nos dicen escúpelo, no lo tomes, creo que lo podemos tomar de manera intencional. Yo he tomado NBOM de manera intencional, de manera voluntaria. Puedo decir que tiene una carga sexual bastante elevada, que puede también ser utilizada pues con una variedad y con una versatilidad. Y pues sencillamente aquí lo que hay que tener cuidado es de dónde viene, estar seguros que lo hayamos comprado voluntariamente como NBOM, y evitar cuando nos dan gato por liebre, ¿no? Ahí sí, alejarnos, ¿no? Y creo que es la gran diferencia, viene cuando yo digo, voy a comprar NBOM en la Deep Web y voy a ir a comprar mis Bitcoins al cajero Bitcoin, o quiero consumir LSD y me acaban de dar un cuadro amargo. Creo que hay una gran diferencia ahí, pero definitivamente hay que poner las dos opciones sobre la mesa, ¿no? Porque, como les digo, es una sustancia que, como el LSD tiene un potencial introspectivo y espiritual, pues esta sustancia se me hace que tiene un gran potencial psiconáutico también para explorar pues todos los efectos alucinatorios que ocurren cuando movemos nuestra serotonina, ¿no? Cuando le hacemos cosquillas a nuestros receptores de serotonina, ¿por qué ocurre toda esta explosión de colores? ¿Por qué ocurre todas estas figuras y formas geométricas, a veces con patrones que siguen lógicas, que siguen ritmos, que siguen lógica? Entonces me parece que fuera del uso terapéutico que yo y muchos no le perciben estas sustancias, definitivamente tienen un uso también en cuanto al potencial sexual. De verdad,
Shulgin describía estas sustancias fenetilaminas artificiales como sustancias eróticas. Y muchas personas las hemos descrito de esa manera, como sustancias que estimulan la sexualidad, pero de una forma psicodélica muy única. Y pues digo, y siempre digo, viva la cultura de reducción de riesgos y daños. Muchas gracias por escuchar esta breve plática. Yonki But No Donkey es una marca de reactivos de identificación 100% mexicana. Y pues si un día ustedes quisieran testear o quisieran saber qué embome o de qué embo se trata su cuadro, pues creo que pueden contactar a la página Yonki But No Donkey para saber de qué se trata, ¿no? Porque creo que también es importante saber si ya es embome o embom, cuál de todos los embomes, cuál de todos los emboes, porque definitivamente los que vienen, los 25C con cloro, suelen caer bastante pesados, son los que tienen más reportes de carga física, de vómitos, de náuseas, de psicosis, y las sustituciones con bromo, por ejemplo, el 25B en BOME o el 25B en BO o el 25E en BO, suelen ser sustancias con carga física mucho menor, ¿no? Con mucho menos propensas a que tengas una experiencia psicótica, una experiencia negativa en cuanto a los efectos sobre tu organismo y sobre tu visión, ¿no? Porque recordemos, no tocan mucho la mente, es una psicodelia que es como ponerte unos lentes y vámonos a alucinar, ¿no? Muchas gracias, Pierre. Así, redondeando todo. Muchísimas gracias. Vamos a regresar a los demás ponentes aquí. Ya han salido varias preguntas. Han salido varias preguntas sobre ketamina. Yo les voy a decir que tienen que regresar el siguiente lunes a las 4 de la tarde, porque Pierre nos va a acompañar una vez más, solo hablando de ketamina. Entonces, sí, de verdad, los invitamos a seguir aquí en la Pecha Psicoactiva, que esto no acaba, esto va empezando, esto va tomando vuelo. Digo, ese va a ser la última, pero ese va a ser sobre ketamina. Él va a hablar solo sobre ketamina. Entonces, sé que hay algunas preguntas ahí. Igual, Pierre, y quien quiera, después pueden ir al Facebook y responder algunos de los comentarios si no tenemos tiempo para abordar todas las preguntas que tenemos hoy. La primera pregunta que quiero hacer, porque salió desde un principio, es lo que dije. Si yo soy un productor de X sustancia y lo quiero vender en el mercado de la Deep Web, del Internet, ¿cómo lo hago llegar a un consumidor final? ¿Hay alguien que nos puede trazar ese viaje? Y después tengo más preguntas sobre más como sustancias. No sé. ¿Gustavo? ¿Norberto? Sí, bueno, eso es muy dependiente de la legislación y las capacidades logísticas que haya en cada punto. Es decir, pensemos que esto es un mercado global. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Pero imagínate que estoy en Holanda y estoy produciendo MDMA, que es el país que más produce MDMA. ¿Cómo? Y digo, yo ahora quiero hay una serie en Netflix, pero no sé qué tan real sea esa serie. Ahora, por favor, Gustavo, perdón. Bueno, la variante es la variante normalmente de correo internacional. Lo que pasa es que esto depende mucho, no solamente de la legislación, sino de las capacidades de interdicción de los países. Es decir, habrá circuitos, flujos de productos más accesibles y otros más controlados. Estamos pensando en el ejemplo en el cual nosotros estamos parados en Holanda tratando de exportar a otras partes del mundo fuera de la Unión Europea incluso, por ejemplo a los países en donde estamos nosotros ahora. Normalmente lo que ocurre es un intercambio a través de correo internacional. Esto va a depender del tipo de sustancia, va a depender incluso de estacionalidades que están en torno al uso de estas sustancias. Hay sustancias que tienen un uso más asiduo y entonces admiten una logística de abastecimiento mucho más permanente y por lo tanto los volúmenes son superiores. Entonces el acceso a la logística implica otras cosas desde el punto de vista de quien las reparte. Pero siempre va a ser en variantes en torno al correo internacional. Esto es lo más frecuente. Porque es lo que permite despersonalizar el contacto, es lo que permite también el anonimato hasta cierto punto, ¿no es cierto? El anonimato, coincido con algunas personas que usaron la palabra hoy, es un anonimato en términos relativos, pero vamos a decir que es un anonimato en líneas generales.
no solamente de quien ofrece, sino la garantía del anonimato que quien ofrece le puede conceder a quien compra. Ok, sí. Y digamos que hubo alguna discusión ahí en los comentarios de que depende en dónde compran el producto y que puedes crear estos paraísos, ¿no? Para que puedes intentar evitar. Y claro, depende de dónde estás parado y qué tan estricto es y tu capacidad de, bueno, voy a abrir bancos en otros países para poder lavar dinero. Y también sabemos que esto es así como es un clavado no tan profundo porque estamos empezando esta discusión y esta conversación. Entonces también, si ustedes tienen ideas de temas, de personas que deberían estar dando estas charlas, esto siempre es de cómo podemos ir compartiendo el conocimiento que tenemos para que tenemos una base y para que las personas usuarias podamos estar mayor informados. Alexander pregunta, creo que durante la presentación de Vanessa, algunas de esas sustancias importadas pudieran traerse usando la Deep Web. Sí, yo sé. No, y yo la sé. otra, te voy a dar dos preguntas más. Después de coronavirus, están saliendo muchas fiestas clandestinas. ¿Qué tipo de presencia están pensando para eso? Y quien quiera, todo el tema de cómo manejar el tema del consumo en tiempos de COVID. Y ustedes pues han sacado varios informes sobre eso. Bueno, pues como en los datos que tenemos de reporte de análisis, usualmente como que las sustancias que aparecen o se reportan como negativas, en su mayoría no vienen muchos de la Deep Web, son sustancias a veces que se compran en el mismo evento, manufactura colombiana, digamos que esos es como los datos que tenemos. A algunos usuarios pues que llegan a nuestro local como a analizar algunas sustancias que compran en la Deep Web, usualmente tienen sustancias como que sí corresponden a lo que le vendieron. Por ejemplo, para el caso del 12B, usualmente cuando se compra por la Deep Web termina siendo 12B. También digamos como que este tipo de usuario ya sabe lo que está comprando por internet, ya sabe qué es lo que quiere y sabe qué es lo que produce, cuáles son sus efectos y cuál es su dosificación. Algunos de ellos también pues las usan para rendir o vender otras sustancias, pero digamos que sabiendo un poco cómo funcionan estas. En cuanto al tema del COVID y ahorita las nuevas fiestas clandestinas que están surgiendo por este tema, pues digamos que nuestro trabajo siempre ha sido analizar drogas ilegales totalmente y pues no tenemos como ningún inconveniente en asistir a estas fiestas ilegales. Al contrario, digamos que estamos muy enfocados en poder asistir otra vez, pues con todos los protocolos de bioseguridad y con todo este tipo de cosas para garantizar pues la salud de las personas que asisten a estos eventos. Perfecto, muchísimas gracias. Y hay muchos recursos que existen, porque durante este periodo pues han salido varios informes, productos, para que justo había una pregunta de cómo podemos salir del closet psicoactivo, existe el manifiesto, creo que muchos de nosotros hemos hablado de esto y es de hacerlo si te sientes cómoda para hacerlo en tu entorno, pero para cada quien tiene que decidir. Creo que Pierre ya respondiste cómo se llama el verificador mexicano de sustancias, Junkie Not Donkey, ¿no? Y otra... Se llama Junkie but no Donkey. Exacto. Junkie but no Donkey, o sea, Junkie pero no burro, o sea, no tonto, o sea, sí soy Junkie, sí, mira, pero acá... Carlos Sevilla pregunta, ¿qué nos pueden decir del ALD25? Tengo entendido que esa sustancia también puede estar presente en blotters. ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden reducir? Pierre. Justamente el ALT52 es un análogo del LSD, pero sí en forma de lisergamida. O sea, entonces, realmente el ALT52 al final en el hígado se metaboliza a lo mismo que el LSD. Entonces, realmente es muy parecido al 4-ACO-DMT. Si es un análogo, pues ya una vez el metabolismo lo transforma a algo, pues, muy parecido. Y aunque en teoría se metaboliza también, tanto el LSD-25 como el ALT52 se metabolizan en lo mismo, pues hay quienes reportan que el ALT52 sí tiene una ligera
de carga física mucho más, bueno, no mucho más, pero sí más acentuada. O sea, que si eres consumidor de LSD y conoces bien el LSD 25 y consumes ALT 52, que prácticamente por sus siglas es LSD 52, pues la única diferencia que podría llegar a haber es la carga corporal. Entonces, te tendrías que preparar para eso. Pero en cuanto a neurotoxicidad, es una triptamina serotoninérgica. Entonces, las triptaminas serotoninérgicas suelen tener una neurotoxicidad, pues, de las más bajas prácticamente de casi todas las sustancias, ¿no? Entonces, pues, no temas. Hay muchos blotters, he visto blotters de ALT 52 llegar a México que dicen literalmente atrás ALT 52 y la molécula que es, o sea, como si fuera ya casi algo legal, o así me imagino yo que van a ser los blotters legales algún día. Y si tú tienes reactivos a la mano también, pues te recomiendo mucho checar con Elric para checar que tenga indol, y ya una vez que checas que tiene indol, lo testeas con Hoffman, pues para ver bien, para confirmar, como digo, siempre es útil usar más de un reactivo en todos los tests que estés haciendo, ¿no? Y aunque pueda haber un blotter de ALT 52 que atrás esté escrito ALT 52 y tenga la molécula, se pueden comprar y se puede imprimir lo que sea en un blotter y le puedes echar en BOME, en BO, DOCS o DOC. Entonces, jamás hay este mito de, oye, ¿conoces estos cuadros Shiva? ¿Sabes si están buenos? Realmente la impresión no tiene nada que ver. La misma impresión, el mismo lote de papeles sin nada encima, pueden ser comprados por diferentes personas, por diferentes productores, y exactamente el mismo papel secante, uno, tener LSD, y otro, tener 25I en BOME, que es de los más peligrosos, por ejemplo, ¿no? Y a mí me ha ocurrido que testeamos cuadros igualitos, por ejemplo, las caritas de South Park, las testeamos con los reactivos de Yonky But No Donkey, y en la misma carita salió en una en BOME y en otra LSD, y al parecer hasta concentrado, hasta estaba bueno el cuadro, ¿no? Entonces vemos que en el mismo cuadro había un producto de muy buena calidad y al mismo tiempo un adulterante. Entonces hay que tener cuidado y pues aunque te diga ALT 52 atrás, yo te recomendaría revisarlo, testearlo. Sí, y es algo donde tal vez deberíamos hacer uno nada más sobre el testeo en casa y cómo hacerlo para que sea la forma más segura, porque también es algo de que estamos a favor del testeo en casa, pero también significa que no estamos generando datos, no tenemos un registro de cómo van saliendo estas sustancias, porque justo estos programas de análisis es una forma para poder ir generando datos y conocimientos sobre qué existe en el mercado ilegal ahorita. Intentamos ser breves en solo hora y media y ha sido muy difícil. Hemos tenido más ponentes esta vez que en las fechas anteriores y abordamos todo un espectro de temas. Quisimos como poner juntos lo de criptomonedas y criptomercados y nuevas sustancias porque mucho del tiempo van juntos. Creo que tenemos que ver si tal vez merece profundizar en cada uno para que podamos realmente, porque hay varias preguntas que no hemos tenido el tiempo para responder, pero les quiero decir muchísimas gracias a Norberto, a Gustavo, a Felipe, a Vanessa, a Pierre, por compartir lo que saben, lo que están estudiando, su trabajo en práctico. Creo que es algo fundamental y pues nos ayudas a acercar a estos temas un conocimiento no solo en México, sino en otras latitudes, que también eso es muy bonito. Nos vamos a ver el siguiente lunes, ojalá nos acompañen el siguiente lunes a las 4, donde vamos a estar hablando de psicodélicos. Entonces vamos a tener temas de hongos, de LSD, de ketamina, de cómo es la reintegración. Entonces, y de ahí terminamos estas fechas, pero podemos hacer una segunda vuelta para que podamos seguir. Estos eran 5 fechas y podemos pensar en otras. Ayúdenos a compartir, a responder las preguntas que están aquí y muchísimas gracias por estar y por ver todos los que nos estaban viendo en línea y haciendo sus preguntas. Creo que hubo un gran intercambio ahí también entre los que estaban comentando y hay un conocimiento entre los que nos están viendo. Entonces, muchas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias a todas, todos.